Me toca a mí ahora presentar a ustedes una propuesta de nuevas estructuras administrativas para una sola salud. La guía de lo que quisiera presentar a ustedes incluye revisar la situación actual sobre salud, sobre una salud y las medidas tomadas por diferentes instancias y proponer una mayor y mejor colaboración entre las diversas instituciones y disciplinas que confluyen para lograr una mejor organización institucional. Estimular las actividades concurrentes entre países, gobiernos, productores, la industria pecuaria, el sector académico, los comerciantes y consumidores para alcanzar una salud e incorporar a la bioética como elemento que impulsa un equilibrio en la toma de decisiones. El concepto de una salud, en la vieja definición de la Organización Mundial de la Salud, como completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad, es pasivo, excluye a lo social y a lo económico, y además no solamente puede ser atendido integralmente por una organización internacional como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, lo que nos estamos dando cuenta es que la salud no es patrimonio exclusivo ni de los médicos ni del sector salud. La salud se está convirtiendo en un tema muy complejo, transversal, del que vamos a platicar un poco más adelante. Y por supuesto, esta definición excluye la posible participación de otros organismos internacionales como UNICEF, UNESCO, la OIT, el Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente, la CEPAL y otros más. Hay una oportunidad inédita para un abordaje transdisciplinario. No puede haber salud humana si no hay salud animal, y para que haya salud humana y salud animal tiene que haber un ambiente saludable. Lo que nos acaban de presentar el doctor Díaz Quiñones justamente tiene que ver con temas de ambiente, de temperatura, de salud, y no estamos preparados para responder ante estos problemas. El tema de una sola salud lo hemos visto en la Academia Nacional de Medicina desde el 2006. Aquí hay un recuento hasta el 2022 de lo que se ha hecho, y en los últimos años se ha insistido con una gran cantidad de presentaciones y simposia. Se editó un libro de Hacia una Salud, una propuesta en el marco de la Administración Pública Federal en México para la administración, el inicio de la administración de Peña Nieto. Ya pasó ese sexenio, ya pasó el de López Obrador, estamos en el de Claudia Sheinbaum y todavía no tenemos una respuesta apropiada para atender el tema de una sola salud. Hemos hecho reuniones de trabajo en esta academia, inclusive alguna de ellas en una sesión conjunta con la Academia Veterinaria Mexicana, y creo que es muy importante darnos cuenta de que la salud humana, la salud animal y los ecosistemas están íntimamente relacionados en la naturaleza, pero desde la perspectiva de las instituciones de salud y de los gobiernos y de la propia sociedad, cada una de ellas se maneja de manera distinta, pero los organismos, los agentes infecciosos, no entienden de barreras administrativas. Para el caso de los alimentos, por ejemplo, hay 3 sectores. En el círculo de abajo a la izquierda se ve lo que corresponde a la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el círculo de arriba a la derecha, con rojo, corresponde a lo que debería estar atendiendo COFEPRIS por parte de la Secretaría de Salud. Y en el círculo de abajo a la derecha está en azul lo que corresponde a lo que debería estar atendiendo la Secretaría de Medio Ambiente. La verdad es que ninguna de las 3 secretarías cubre apropiadamente y de manera
consistente esta vigilancia y además no lo hacen ni siquiera intercambiando información, o cuando llegan a hacerlo, ahí queda como un intercambio de información, pero lo que queremos es que se lleven a cabo actividades conjuntas. Naciones Unidas, al darse cuenta de la problemática integral que hay en estos temas, diseñó la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deberían de cumplirse a plenitud para el año 2030. Nos faltan 5 años. Pero exigen estos objetivos un trabajo transdisciplinario, intersectorial, multiinstitucional, de alta complejidad. Como acabamos de ver, esto está muy lejos de cumplirse. Y tenemos temas tan relevantes como el de la zoonosis, en donde podríamos discutir un poco más al final del simposio sobre lo presentado por el doctor Díaz Quiñones y el caso de la zoonosis. Hay que identificar lo que debería de estar haciendo cada institución, los organismos y las disciplinas, impulsar para que no trabajen aislados y diseñar mejores formas de colaboración, cooperación, complementación para alcanzar los logros que permitan alcanzar un mayor bienestar y además impulsar una legislación sobre el tema. El nuevo enfoque debe definir responsabilidades, competencias, intersectorialidad, concurrencia, corresponsabilidad, sinergia y la formación de equipos en redes de cooperación, pero no estamos acostumbrados a ello, estamos acostumbrados a competir, no a cooperar. La estructura de los gobiernos, así la ponen los administradores, una serie de cuadritos donde ubican personal, financiamiento, pero de ahí al funcionamiento de estas estructuras hay un larguísimo trecho. Entonces, ante la falta de un apropiado definición de cómo funcionan las estructuras, tenemos un planteamiento más adelante. El gobierno tiene una gran cantidad de espacios, el medio ambiente una gran cantidad de problemas que atender, la parte de la sociedad, la parte de la economía, y aquí tenemos que incluir a los productores, a los industriales, a los académicos, y realmente cada uno está por su lado. Tenemos una sociedad muy compartimentalizada, pero no hay cooperación. ¿Qué deberíamos de estar estudiando? Pues un listado preliminar: la brucelosis, la tuberculosis, la rabia, la teniasis, cercosis y triquinelosis, la influenza, los arbovirus, ya nos platicó de ellos el doctor Díaz Quiñones, los coronavirus, la riqueciosis, las zoonoses alimentarias, la resistencia antimicrobiana, pero ¿hay avances viables en la atención de esta problemática? Si lo seguimos viendo de caso por caso, el avance va a ser muy poco. Entonces hay que recordar algunas palabras que recuerdo impulsaba como secretario de Salud el doctor Juan Ramón de la Fuente, expresidente de esta corporación y actual secretario de Relaciones Exteriores. Hay acciones puntuales de impacto múltiple. Entonces creo que lo que tendríamos que hacer para atender estos temas es identificar qué acciones puntuales nos pueden ayudar a atender una serie amplia de estos problemas. Acabamos de tener una pandemia. ¿Seguimos con lo mismo o evolucionamos? ¿Aprendimos alguna lección? Los problemas nos dimos cuenta que son transdisciplinarios, intersectoriales, multiinstitucionales. Hay que hacer un trabajo en equipo, en redes. Necesitamos nuevas respuestas, nuevos campos. Hay factores demográficos de muy diversa índole, pero realmente lo que nos hace falta
es hacer estudios integrales. Y de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad, pues están enfermedades como el SARS-CoV-2, que nos volteó de cabeza a la sociedad en todos los países, problemas como la obesidad o los problemas de nutrición apropiada o desnutrición, o cuestiones de nutrición inapropiada como los que nos señaló la doctora Claudia Delgadillo, pero vienen otros problemas de lo que han llamado salud ecológica y bienestar, como el cambio climático, y lo que nos acaba de presentar el doctor Díaz Quiñones tiene mucho que ver con el cambio climático y sobre todo con las migraciones. Si observamos la evolución de la temperatura en el planeta, pues nos damos cuenta de que los océanos cada vez son más cálidos y el incremento de la temperatura entre finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, pues ha sido ya a nivel de la temperatura de los océanos de 0.65 grados centígrados. Acaba de salir esta publicación antier, el estado del clima en el 2025. ¿Por qué está ahorita una gran atención al tema? Primero, el Día Mundial de una sola salud se conmemora el lunes, día 3 de noviembre. En segundo lugar, este fin de semana inicia la COP30 en Belém, Brasil, con el presidente de Brasil a cargo de ser anfitrión, y los temas que están presentándose son verdaderamente importantes para los temas de salud. ¿Qué se va a ver en estos temas que ya no tienen que ver con la salud directamente, sino con el cambio climático? Pues que las muertes por calor se duplicaron los últimos 20 años en América Latina. Es un informe de The Lancet. La temperatura aumentó en la región en la década del 2001 al 2010 de 23.3 grados centígrados a 24.3. El costo anual de la mortalidad relacionada con el calor, para el caso de México, sobrepasa los 3,000 millones de dólares por año. Y por otro lado, la realidad es que México va a pelear contra la crisis climática con el presupuesto más bajo en 20 años. Entonces, por un lado tenemos los problemas creciendo, por el otro lado tenemos que los apoyos para el desarrollo de vigilancia y deseablemente control de estos temas están en un abandono muy crítico. Y desde la Academia Nacional de Medicina podemos establecer la postura de que es indispensable atender con mayores recursos estos temas. ¿Qué pasó con el grave ejemplo del SARS-CoV-2? Pues hubo un cambio climático, fauna silvestre tuvo contacto con murciélagos que portaban este virus, se adaptó el virus a esa fauna silvestre, la fauna silvestre fue llevada a los mercados en China y ahí tuvo contacto con humanos y el virus se adaptó a los humanos. Entonces, no es un accidente. Esta primero epidemia y luego pandemia fue augurada por científicos. En noviembre del 2015 se hizo esta publicación diciendo que había un virus que tenía el potencial de convertirse en pandémico. Y esta neumonía que fue detectada estaba asociada con un nuevo coronavirus de origen vampiro, murciélago. El problema es que una cosa es lo que dicen los científicos, otra es lo que escuchan los líderes de opinión sanitaria
y no hay una respuesta ante estos problemas. Y así como debió haber habido una respuesta brutal contra este tema de manera oportuna, pues nos damos cuenta de que los ejemplos de enfermedades infecciosas que emergen y reemergen es muy amplio. Aquí hay casos publicados por la Organización Mundial de Salud Animal y la Organización Mundial de la Salud, identificando en dónde se han encontrado estos brotes y de qué enfermedad se trata. Se necesita ampliar las miradas transfronterizas, tener una visión, como ya dijimos, transdisciplinaria, multisectorial, multiinstitucional, y en la zoonosis particularmente deben estar trabajando todos los organismos internacionales de manera conjunta, no cada cual por su lado, pero también a nivel nacional, los ministerios, las secretarías de Estado, salud, agricultura, ambiente, deberían de estar haciendo actividades integrales. Los organismos internacionales prepararon una guía tripartita para atender a la zoonosis. Fueron la OPS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Salud Animal y después protestó el Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente y ahora el refuerzo es tetrapartita. Pero se atiende cuando hay emergencia y cuando estamos en la rutina se deja de atender. Entonces necesitamos tener una actividad integral. Entonces hay que tener mayores actividades integrales. Hay nuevas concepciones a nivel ambiental, económico, biológico, sanitario, de promoción de la salud, de gobernanza, lo social. La bioética nos puede ayudar. Y los temas críticos de la sociedad, en donde no hemos avanzado, como la pobreza, la alimentación, el cambio climático, la salud, pues son atendidas adecuadamente cuando participan varias porciones de los gobiernos, varios grupos académicos, pero cuando un solo grupo quiere atender el problema, realmente no estamos avanzando. El desarrollo sustentable se identificó primero así, cuando se atendió a la economía en demasía y se olvidó el problema de salud y la pobreza de la sociedad. Se hizo la cumbre de Río +20 y el resultado es que ahora diseñaron un tema de desarrollo sustentable en donde hay una armonía entre lo social, lo económico y lo ambiental, cuyo resultado es la salud. Pero todavía esto está muy bien en los dibujos, en la realidad no es una acción apropiada. Tenemos por un lado los determinantes sociales de la salud y por el otro lado tenemos las buenas prácticas de producción que deben ser a nivel agrícola, de tenencia de animales y sectores agropecuarios, buenas prácticas en el transporte, en el procesamiento, en el consumo, pero también debe haber buenas prácticas de enseñanza, de investigación, de desarrollo tecnológico, de innovación, de administración, que no estamos atendiendo apropiadamente. Y a veces nos vamos a lo sofisticado. Queremos resolver todo con el último grito de la moda. Los temas de genómica resultan muy atractivos y pues cuando hay un problema de enfermedades infecciosas, pues se trata de buscar cuáles son las respuestas de la genómica, pero no nos vamos a las causas de las causas. Esta es una fotografía de un mercado en cualquier pequeña población del país, en donde hay alimentos sin control sanitario, no hay sanitario para los visitantes, no hay agua potable,
se confunde la basura con la venta de animales vivos, el consumo de alimentos procesados y no procesados sin control sanitario. Esto es la realidad. Entonces, a veces queremos resolver los problemas como si todo México viviera en una de estas poblaciones, mercados muy sofisticados como Costco o alguno de estos. Sin embargo, cuando alguien se enferma, en estos sitios en donde hay los problemas que señalé de abandono, cuando alguien se enferma, se resuelve en un hospital con un altísimo costo económico y social, y después la persona que ya se alivió es llevada a seguir viviendo en el mismo sitio donde están los factores de riesgo y las condiciones de vida que le enferman. Dando una plática en uno de los hospitales de esta ciudad, uno de los médicos me dijo: doctor, es que estamos atendiendo a la gotera trapeando el piso. Entonces, por eso es importante ser críticos y darnos cuenta de lo que estamos haciendo no necesariamente resuelve los problemas. Y para eso tenemos como apoyo a las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad nos permiten identificar todos los factores relacionados con un problema y tratar de impulsar a cada uno de los responsables de la solución, que pueden ser a nivel gubernamental, en los 3 niveles de gobierno, pero también pueden ser los sectores privados, social, los industriales, los productores, los comerciantes, los profesionales, los académicos. Y aquí estamos los académicos para señalar cuál es el rumbo deseable. Y el nuevo enfoque que queremos impulsar es la cooperación, la construcción de redes, la aplicación del pensamiento sistémico y el tema de una sola salud, verlo ahora también desde la perspectiva de los temas regulatorios legales. Esta es una publicación que acaba de salir ayer en Europa, pero falta muchísimo por identificar qué tanto de regulación hay a nivel mundial y qué tanto tendríamos que estar desarrollando. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades emergentes? Pues ya nos presentó unos estudios de caso terribles el doctor Díaz Quiñones, y lo que tenemos es que hacer crecer los sistemas de inteligencia epidemiológica, pero no contra una enfermedad. Necesitamos sistemas de vigilancia epidemiológica integrales que cubran todo el espectro. ¿Cómo estábamos trabajando antes de la pandemia? Pues en segmentación, como aquí señala en la parte izquierda. Se supone que debíamos de estar ahorita en etapa de reorganización para que después, cuando llegue una nueva pandemia, ya estemos articulados y cada quien sabiendo cuáles son sus desempeños. La realidad es que no aprendimos la lección. Hay, por otro lado, una tendencia a que los médicos resuelvan todo, pero la realidad es que los médicos son un componente del sector salud y un componente de los responsables de atender esta problemática tan compleja. Y entonces necesitamos de acercarnos a profesionales de otras disciplinas y hacer que todos trabajemos en forma conjunta. El concepto de una sola salud ha evolucionado, cada quien lo entiende como le corresponde, como le convenga, pero decía Peter Drucker que la mejor estructura administrativa no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero una estructura equivocada es una garantía de fracaso. Bueno, el tema de una salud hasta ahora es una garantía de fracaso, y aquí tenemos una propuesta de ver el tema de una salud bajo una reorganización de carácter multidimensional, donde se vea por un lado el ambiente, la medicina, la salud, la sociedad, el entorno social, los aspectos legales, los aspectos económicos, los de gobernanza, y cada uno de los componentes
que estén en el mismo cubo. ¿Por qué? Para que se puedan organizar con cooperación entre los unos y los otros. Estos equipos multidisciplinarios, además, tenemos que enseñarles que deben trabajar sobre principios de la bioética y la dimensión bioética de maleficencia, no maleficencia, valores, justicia, solidaridad y autonomía, debería de cubrir el todo de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y el sector salud, por supuesto, es el primero que tiene que estar trabajando con esos temas de bioética. Hay que trabajar con un multilateralismo. Hay una gran cantidad hay una efervescencia de trabajos buscando las interconexiones para una respuesta equitativa, sustentable, sobre los sistemas de salud y socioecológicos. Es una publicación de la semana pasada en The Lancet, de una comisión especial que hay, pero las publicaciones salen, cambian los conceptos, pero la realidad en la operación no ha funcionado. Tenemos que revisar cómo está trabajando el nivel federal, el nivel estatal, municipal y el nivel regional o transfronterizo. Y sustituir la vigilancia reactiva por una vigilancia proactiva permanente. Ya nos comentaban sobre la importancia de estar haciendo esas revisiones. Y en el caso de los antimicrobianos, a veces se dice no se utilicen en demasía, pero no impulsamos la higiene, no impulsamos el control de infecciones, no impulsamos el uso de agua potable, de bioseguridad. Entonces, necesitamos tener una estrategia de empleo de estos productos, tan poco como sea posible, pero tanto como resulta indispensable. Antes trabajábamos en grupos, ahora tenemos que trabajar en equipos, no estamos diseñados para ello, y los nuevos profesionales tienen que aprender a trabajar juntos, no aislados. Por ejemplo, el servicio social, cada pasante lo hace en forma independiente. Imagínense la posibilidad de hacer grupos interdisciplinarios para que trabajen ante problemas comunes en forma transversal. La visión tiene que ser ahora no tan estrecha, tiene que ser amplia, una visión universitaria. Tenemos que tener cuidado con algunos temores de la sociedad, como el hecho de que quieran impedir que se haga los problemas de investigación con el uso de animales de laboratorio sin dar una solución a las necesidades. Y hablando de mosquitos, como nos hablaba el doctor Díaz Quiñones, bueno, hay países que estaban en la gloria, como Islandia, pero ya se encontró el primer caso de mosquitos porque ese país también está siendo víctima de la crisis climática por el calentamiento global. Hay una gran importancia de buscar que una salud se una a otros temas afines como ecosalud, como salud planetaria, y estos tres elementos deben aprender a trabajar juntos, no cada uno por su lado. Están haciendo investigaciones, por ejemplo, sobre garrapatas, pero hay que verlo en forma integral y además viendo que son transmisores de enfermedades. Y los problemas de alimentación están siendo también víctima del cambio climático. Por ejemplo, México en una década perdió más de 300,000 colmenas y recordemos que sin abejas no hay alimentos. Y tenemos elementos como el de la semana pasada, o que esta misma semana afectó a otros países, como Melissa, este terrible huracán que afectó
Jamaica, con una potencia importantísima, pero así como llegó allá, puede llegar al territorio nacional y tenemos que estar preparados. No vamos a poder impedir que estos cambio climático nos llegue. Tenemos que estar preparados y la verdad es que no estamos preparados ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo sanitario, ni en lo educativo. Y los municipios están un poco sueltos. Los gobiernos federal y estatal a veces los dejan de manera muy aislada y cuando vienen los problemas tienen que reaccionar de alguna forma. Hay en este momento en nuestro país una crisis en los productores de alimentos. La producción de alimentos tiene mucho que ver con la salud, nos lo acaba de demostrar la doctora Claudia Delgadillo en su presentación. Y los campesinos quieren una respuesta apropiada y saben que sin ellos no hay comida. Y por otro lado tenemos las tecnologías novedosas como la inteligencia artificial. La OPS acaba de publicar este manual para diseñar políticas públicas con inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, que el día de ayer se hizo este webinario del Día Mundial de una sola salud con participación de la OPS. Y sin embargo, ante estas oportunidades, la realidad nos apachurra. Acaba de salir el día de ayer una publicación diciendo que se alerta por aumento en mortalidad infantil, que creció al doble la mortalidad infantil. Y entonces tenemos que ver estos temas no solamente como de salud en la respuesta al enfermo, sino de cuál es su origen, el cambio climático y las soluciones. Entonces ya no solamente es ver tampoco los grados de temperatura, sino cómo se contabiliza la calidad de vida, la producción de alimentos, la salud de las comunidades y el acceso a la energía. Hay que impulsar el bienestar humano y a pesar del calentamiento global. Hay que invertir en soluciones que recorten las emisiones y que impulsen los sistemas de salud integrados y cómo podemos utilizar los recursos limitados evitando gastos con impactos negativos. Modernizar las políticas públicas, cuestionar si el paciente debe seguir siendo el centro de la enfermedad o tenemos que ir más allá, no ver al paciente como el responsable de los temas, sino ver a todo el ecosistema. Hay un problema y tratamos de resolverlo en su causa, pero no vemos el origen y tampoco vemos el origen. Entonces, por eso el próximo año vamos a tener un simposio sobre las causas de las causas de las causas en salud y sobre todo que cada una de esas causas tiene una consecuencia y a veces nada más tratamos de amainar el resultado de la consecuencia. El cambio climático está derritiendo los polos, pero nos quedan muy lejos y no tenemos conciencia de ello. El calentamiento global se calcula que va a llegar a 3 grados a final del siglo y sin embargo hay posibilidades de que solamente alcance 2.1 grados. Y tenemos una información muy valiosa. Mientras una sociedad tenga un mayor ingreso y mayor calidad de vida, mayor energía utiliza y entonces provoca un mayor cambio. Entonces estamos combatiendo la pobreza y tenemos que estar conscientes de que al mismo tiempo estamos promoviendo el calentamiento global. Entonces hay que intentar detener las futuras emisiones. Aquí están las emisiones, vienen de la electricidad, del transporte, de la agricultura, de la construcción, de la parte industrial y la posibilidad de que la energía solar nos dé una respuesta mucho más amplia que la actual,
está en muchos casos. Sin embargo, el día de hoy, el periódico Reforma dice que se han cancelado varios de los proyectos de desarrollo eléctrico. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que estamos haciendo y lo que se necesita hacer. La salud y la prosperidad se supone que son la mejor defensa contra el cambio climático, pero los científicos que tenemos la obligación de orientar y dar pautas sobre esto están en una grave crisis. El 75% no encuentra empleo y hay muchos que tienen que emigrar. Entonces aquí hay algunas recomendaciones para los gobiernos, para las empresas de alimentos y los productores, para los centros académicos de enseñanza e investigación, esto incluiría esta Academia Nacional de Medicina, para los consumidores. A los consumidores tenemos que darles también una orientación. ¿Cuál es la fuerza de la sociedad que bien educada puede evitar muchos de esos problemas? Entonces hay recomendaciones muy amplias que ya di a lo largo de la plática. Aquí están resumidas y reiteradas, y sobre todo fortalecer la capacitación del personal e incrementar la conciencia social. Necesitamos más acciones, no solamente declaraciones, y tenemos que ver, después de escuchar estas pláticas, a qué nos vamos a comprometer, cómo vamos a lograr que se cambie la vida y el derrotero futuro. Entonces vamos a pasar a escuchar algunos comentarios de los asistentes.